El vestido de Marta tenía una mancha blanca en la espalda, a la altura de la cremallera. No era muy grande, pero estaba ahí. Y no era de comida, ni de maquillaje, ni de polvo de la oficina. Era una de esas manchas que, por mucho que no quieras ver, no puedes ignorar. De esas que uno reconoce aunque no quiera admitirlo en voz alta. Fue el sábado pasado. El cumpleaños de mi cuñado, en un restaurante en la playa de San Juan. 14 personas en la mesa, risas, vino, paella mixta y Marta, sentada frente a mí, con un vestido azul oscuro ceñido, de esos que solo se pone en ocasiones especiales. Llevaba el pelo suelto, los labios pintados y las uñas recién hechas. Guapísima. No era para mí. Me di cuenta de la mancha justo cuando se levantó para ir al baño. Se giró para dejar el bolso en la silla, y ahí estaba. Una mancha reciente, húmeda, y lo peor, claramente no accidental. Yo me quedé quieto. No dije nada. Me bebí el vino de un trago y me obligué a mirar hacia otro lado. Pero el cerebro ya estaba en llamas. Las piezas no encajaban, pero algo dentro de mí empezó a moverse. Una especie de sacudida silenciosa. Marta volvió del baño a los 5 minutos, se sentó como si nada y me guiñó un ojo al pasarme la copa. Ni siquiera me miró bien. Fue una de esas miradas automáticas que se lanzan cuando todo lo demás está dirigido a otro. Y fue en ese instante cuando lo sentí por primera vez, esa certeza aguda y fría de que algo no cuadraba. No por lo que vi, sino por lo que no sentí de ella. Ni un mínimo rastro de conexión. Lo jodido es que, si no hubiese sido por esa estúpida mancha, yo seguiría creyendo que estábamos bien. Discutíamos poco, salíamos cada fin de semana, teníamos sexo 1 o 2 veces al mes, lo típico de una pareja con hijos y curro. Nada que me hiciera sospechar. O quizás sí, pero había decidido no mirar. Porque cuando llevas muchos años con alguien, uno se acostumbra a no hacer preguntas que no quiere responder. Esa noche, al llegar a casa, no dije ni una palabra. Marta se fue directa a la ducha, como siempre. Me senté en el sofá con una cerveza y puse un partido que ni estaba viendo. Solo escuchaba el agua correr y pensaba en esa maldita mancha. En el tipo de mancha que no se hace sola. En el hecho de que ella no se dio cuenta, o peor, que se dio cuenta y no le importó. Cuando salió del baño, envuelta en la toalla, me lanzó un beso al aire y dijo, «Estoy muerta, ¿vemos una peli mañana?» Le respondí con un simple vale sin apartar la vista de la pantalla. Tenía miedo de que si la miraba, iba a decirle algo que no se puede desdecir. Algo como de quién era la mancha en tu vestido, Marta. Pero no lo dije. Me lo tragué. Y me lo tragué también el domingo. Y el lunes. Hasta que no pude más y empecé a tirar del hilo, no con palabras, sino con ojos abiertos. Porque ya no quería saber la verdad. La necesitaba. Durante los días siguientes me obsesioné con los detalles, no de forma evidente, no como un loco que revisa cada paso de su pareja, sino con esa frialdad que aparece cuando dejas de confiar en alguien y no se lo dices. A Marta no le cambié el trato, al contrario, fui más amable de lo normal, como si todo estuviera bien, como si no hubiese visto esa mancha. Desayunábamos juntos, recogíamos a los niños del colegio, incluso fuimos al cine ese jueves como si fuésemos una pareja funcional, pero yo ya no era el mismo. Había entrado en una especie de modo silencioso, en el que solo observaba y guardaba. Lo que cambió todo no fue un mensaje, ni una llamada, ni un cambio radical en su comportamiento, sino algo mucho más sencillo y al mismo tiempo imposible de ignorar, una visita. El sábado siguiente al cumpleaños, ella me dijo que iba a la peluquería a las 10 y que luego pasaría a casa de su madre a dejarle unos papeles del banco, que no llegaría antes de la 1. Nada raro. A esa hora suele aprovechar para hacer recados. Yo me quedé con los críos en casa,
preparé la comida y hasta me puse a limpiar la terraza. Y fue justo desde la terraza que lo vi. Vivo en un tercero con vistas al parque, y desde allí se puede ver también la calle paralela, donde hay un bar bastante conocido, el Café La Granja, que por cierto Marta detesta porque dice que el café es una mierda y que siempre está lleno de jubilados gritones. Pues ahí, en la terraza de ese bar que supuestamente no soporta, estaba ella. Sentada en una mesa de dos, frente a un tío que claramente no era un primo, ni un compañero de trabajo. No por cómo iban vestidos, ni por el lugar, sino por cómo se miraban. Era esa mirada que uno no puede fingir. No de amor, sino de tensión. De esa tensión previa a algo que va a pasar o acaba de pasar. Él estaba con una camisa blanca remangada, gafas de sol en el pelo, y el cuerpo inclinado hacia ella como si le costara no tocarla. Ella, con el pelo recogido como cuando va a trabajar, cruzaba las piernas lentamente y miraba hacia los lados más que hacia él, como quien no quiere ser vista, pero no puede evitar estar ahí. Me quedé parado. Fueron solo unos segundos, pero lo vi todo. No necesitaba más. Era ella, en ese bar que nunca le ha gustado, con un tío que no soy yo. En lugar de coger el móvil y llamarla, me senté en una de las sillas de la terraza y esperé. Esperé a ver cuánto tiempo iba a estar allí. Esperé a ver si después me decía que se había retrasado en la peluquería o que su madre se había puesto pesada con lo de los papeles. Lo curioso es que no sentí rabia. Al menos no al principio. Sentí algo más parecido al asco. No por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Por lo simple del engaño, por la falta de esfuerzo en ocultarlo. Como si le diese igual. A las 12:40 la vi levantarse, darle 2 besos a ese tío y caminar en dirección contraria a nuestra calle. No la seguí. No necesitaba hacerlo. Sabía que se iba a dar una vuelta para no llegar demasiado pronto. A la 1:10 entró por la puerta de casa con una bolsa de la farmacia y me soltó, sin darme tiempo a preguntarle nada. Estaba cerrada la peluquería, así que fui a la otra de la avenida, pero he tenido que esperar casi 1 hora, estaba a tope. Le sonreí. Le dije que la comida ya estaba lista, que los niños habían recogido sus habitaciones y que después podríamos dar una vuelta todos juntos por la playa. No sé qué me dolía más, si el hecho de que estuviese con otro, o que creyera que yo era tan idiota como para creer cualquier excusa que saliera de su boca. Empecé a pensar en qué hacer. No con ella, no con la relación, sino conmigo. Porque en ese momento, ya no era tanto la traición como el vacío que te deja darte cuenta de que alguien que compartía tu cama todas las noches llevaba otra vida sin ningún remordimiento. Y lo peor era que seguramente había empezado hacía tiempo, y yo estaba tan tranquilo haciendo cenas familiares y planificando las vacaciones de verano. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me fui al salón con una manta y el portátil. No para espiarla, sino para buscar algo que no sabía muy bien qué era. Terminé metido en un foro de hombres que habían pasado por lo mismo. Historias parecidas, algunas más graves, otras absurdas. Pero todas tenían algo en común, el momento exacto en el que dejaron de ser maridos y pasaron a ser meros figurantes en su propia vida. Yo ya me sentía así. Como si hubiera estado meses viviendo un papel que alguien más escribió por mí. Dormí poco, pero al menos me aclaré. Al día siguiente, le dije que tenía que hacer unos arreglos en casa de mi hermano en Elda, que iba a estar fuera todo el día. No era cierto. Me fui al centro, a la zona de oficinas, y pedí cita con un abogado. No tenía claro si quería divorciarme ya, o simplemente saber qué opciones tenía. Pero necesitaba hablar con alguien que no fuera amigo mío, ni familiar, ni vecino, alguien que pudiera explicarme las cosas tal y como son, sin filtro emocional. El tipo fue directo, como me gusta. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no, pero que tampoco las necesitaba. Que con lo que había visto me bastaba.
Me explicó cómo funcionaría todo, cómo se repartirían los bienes, qué pasaría con los niños, qué derechos tenía ella, qué obligaciones tendría yo. Salí de ahí con la cabeza llena, pero con algo de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo solo para mí. Esa noche cenamos los 4 juntos, como si nada. Ella me preguntó qué tal en casa de mi hermano, le dije que bien, que habíamos cambiado unos interruptores y arreglado una fuga en la cocina. Me sonrió, como siempre. Pero yo ya no estaba ahí. No del todo. Estaba observándola desde fuera, como si viera una escena en la que yo ya no tenía diálogo. Esperé una semana más. Una semana entera haciendo vida normal con una mujer que ya no era mi mujer, por lo menos no en mi cabeza. Esa espera no fue para reunir pruebas, ni para atraparla en otra mentira, sino porque quería que el momento llegara cuando yo estuviera completamente en calma. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a hacer un escándalo delante de los niños. Iba a hablar, solo eso. Pero no de cualquier manera. Iba a hablar como quien firma un finiquito después de 20 años trabajando en una empresa que dejó de respetarte hace mucho. Con frialdad, con firmeza, con la seguridad de quien ya ha perdido algo que no se puede recuperar y ahora solo quiere cerrar bien la puerta. Elegí un lunes por la noche. Los niños estaban con mis suegros porque al día siguiente había huelga en su colegio, así que era la oportunidad perfecta. Marta salió del baño sobre las 10, con su pijama de algodón y el pelo mojado. Se sentó a mi lado en el sofá, como si nada, y me preguntó si quería ver la serie que estábamos siguiendo. Le dije que no, que necesitábamos hablar. No con tono grave ni con cara de funeral. Solo le dije eso, tenemos que hablar. Me miró, incómoda al instante, como si supiera que no se trataba de una discusión más sobre tareas domésticas o gastos innecesarios. No le di vueltas. No tenía sentido suavizarlo. Le dije que la había visto con un hombre en el bar La Granja el sábado anterior, que no hacía falta que me explicara nada, que no me interesaban los detalles, pero que me bastaba con eso para saber que nuestra relación estaba acabada. No fue un grito, ni una acusación dramática. Fue una afirmación. Ella se quedó mirándome con los ojos bien abiertos, pero sin decir nada durante varios segundos. Parecía que no sabía si negarlo, si pedir perdón o si echarse a llorar. Optó por lo más lamentable, intentar minimizarlo. No es lo que piensas, fue lo primero que soltó, con voz temblorosa, como si fuera una adolescente atrapada en una mentira tonta. Le respondí sin levantar la voz. No he dicho lo que pienso. Solo he dicho lo que vi. Te sentaste con él, te inclinabas hacia él, te miraba como si ya os hubierais acostado o fuerais a hacerlo en cuanto salierais de allí. Y tú no parecías incómoda. Ni un poco. Ni un gesto de distancia. Y después me mentiste. Otra vez. Me dijiste que habías estado en la peluquería. A mí ya no me importa si lleváis viéndoos 2 semanas o 6 meses. Me da igual si os acostáis o solo habláis. Lo que me importa es que tú saliste de casa con un plan, y ese plan no me incluía ni a mí ni a nuestros hijos. Saliste con la decisión tomada de traicionarnos. Y lo hiciste con una tranquilidad que da miedo. Ella empezó a soltar frases sueltas, rotas, sin fuerza, como si no terminara de entender que la conversación ya estaba en una fase en la que no se podía volver atrás. Me dijo que necesitaba espacio, que se sentía desconectada desde hace tiempo, que no sabía cómo hablarlo conmigo, que nunca fue su intención hacer daño, que aquel hombre era alguien con quien solo hablaba, alguien que la escuchaba, que le daba atención. ¿Atención? Le respondí. ¿Te falta atención? No soy perfecto, pero llevo años encargándome de esta casa, de los niños, de ti. No te he sido infiel, no he mentido, no he desaparecido sin avisar, no he dejado de darte cariño. Te he cuidado incluso cuando no te lo merecías.
Y ahora me vienes con que un tío que te mira un poco distinto te da lo que yo no te doy. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. No tienes ni idea del nivel de desprecio que hay detrás de todo esto. No por el sexo, ni por la mentira, sino por cómo has llegado hasta aquí sin decírmelo, sin darme una sola oportunidad. No te has desconectado, te has ido, y encima lo has hecho por la puerta de atrás, escondiéndote. Ella intentó defenderse con argumentos que ya no tenían peso. Me dijo que no se sentía escuchada, que yo estaba demasiado metido en mis rutinas, que a veces parecía que todo giraba solo en torno a los niños y al trabajo. Que había momentos en los que se sentía sola incluso estando conmigo. Le dije que si se sentía sola, tenía boca para hablar. Que en esta casa no se pegaban gritos, que nunca le prohibí nada, que nunca la traté como una carga. Que si no hablaba era porque no quería. Y que si había elegido acostarse con otro antes que enfrentarse a la incomodidad de una conversación, entonces no solo era cobarde, sino también egoísta. La conversación duró más de una hora, pero todo se dijo en los primeros 20 minutos. Lo demás fueron intentos suyos por justificar lo que ya no tenía arreglo y silencios largos entre frases que no llevaban a ninguna parte. No lloró. Y eso fue lo peor. Porque si al menos se hubiera derrumbado, si hubiera roto a llorar de verdad, habría visto algo de vergüenza, algo de remordimiento. Pero no. Mantuvo la compostura casi todo el tiempo, como si ya hubiera ensayado el momento, como si parte de ella se aliviara al ver que por fin todo salía a la luz. Como si estuviera esperando que yo dijera me voy para poder empezar su otra vida sin culpa. Al final de la conversación le dije que no iba a tomar decisiones esa noche, pero que estaba claro que algo se había roto. Que no sabía si iba a separarme mañana o en 2 semanas, pero que yo no iba a seguir haciendo de marido mientras ella hacía de amante en sus ratos libres. Le pedí que durmiera esa noche en el sofá. No porque yo me creyera superior ni porque quisiera castigarla, sino porque no soportaba la idea de compartir cama con una persona que se sentaba a desayunar conmigo sabiendo que había estado con otro hombre la tarde anterior. Ella aceptó sin discutir. Cogió una manta y se fue al salón. Cerré la puerta del dormitorio y me senté en la cama, sin desvestirme. No sentí alivio, ni rabia, ni tristeza profunda. Sentí una especie de silencio interior, como cuando terminas una película que te ha decepcionado, y ni siquiera tienes ganas de hablar de ella. Me metí en la cama, apagué la luz y supe que a partir de ese momento empezaba una nueva etapa. No sabía cómo iba a ser. Pero lo que sí sabía es que con ella ya no. No hice nada durante los primeros 2 días después de la conversación. Marta seguía durmiendo en el sofá, se levantaba antes que yo y salía de casa sin hacer ruido, y cuando coincidíamos por la tarde hablábamos lo justo para organizarnos con los niños o comentar alguna cosa práctica, como si estuviéramos compartiendo piso por obligación y no porque lleváramos más de una década juntos. Esa distancia no era castigo ni estrategia, era simplemente la consecuencia natural de haber dejado de verla como mi pareja. Pero mientras ella parecía moverse con cierta ligereza, como si el problema principal ya estuviera resuelto, dentro de mí se estaba formando algo distinto. No era rabia explosiva ni ganas de gritar, era una necesidad fría y muy concreta de equilibrar la balanza. No para hacerle daño sin sentido, sino para que dejara de pensar que todo aquello había sido solo una decisión personal sin consecuencias reales. El primer paso lo di un jueves por la mañana. Pedí el día libre en el trabajo con la excusa de unos trámites y me senté con el portátil en la mesa del comedor. Empecé a revisar cuentas, movimientos bancarios, pagos recurrentes, todo aquello de lo que durante años me había encargado yo sin que ella prestara demasiada atención. Descubrí cosas que no me sorprendieron pero que confirmaron muchas sospechas, como transferencias pequeñas pero constantes a una cuenta que no reconocía, pagos en restaurantes a horas que no cuadraban con su jornada laboral y algún cargo de hotel en una fecha en la que supuestamente había dormido en casa de su hermana.
No me sentí detective ni vengador, me sentí administrador de una empresa que estaba cerrando y necesitaba dejar los números claros antes de liquidar. Ese mismo día pedí una segunda cita con el abogado. Le llevé impresos todos los movimientos y le expliqué con calma lo que había descubierto. Él no levantó una ceja ni hizo comentarios morales, simplemente me explicó qué implicaciones podía tener todo aquello y cómo utilizarlo de forma legal. No me habló de humillarla ni de arruinarla, me habló de protegerme y de evitar que ella pudiera jugar la carta de la víctima más adelante. Salí de allí con un plan claro y sin ninguna duda. La venganza no iba a ser un arrebato ni una escena dramática, iba a ser algo mucho más incómodo para ella, algo que no pudiera borrar ni justificar con lágrimas. La segunda parte fue social, y esa fue la más delicada. No llamé a mis amigos para contarles nada, ni hice publicaciones ambiguas, ni dejé caer comentarios en reuniones familiares. Me limité a hacer una cosa muy simple, decir la verdad cuando me preguntaban. La madre de Marta me llamó preocupada porque notaba rara a su hija y quería saber si todo iba bien en casa. Le dije, con educación y sin alzar la voz, que no iba bien, que Marta había iniciado una relación con otra persona mientras seguíamos casados y que yo estaba intentando manejar la situación pensando sobre todo en los niños. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono y después un ya seco, de esos que lo dicen todo. No pedí comprensión ni apoyo, solo no mentí. Hice lo mismo con su hermana cuando me escribió para preguntarme por qué Marta se estaba quedando a dormir en su casa algunos días. Le expliqué que no era exactamente así, que Marta había decidido separarse de mí de una forma que no había sido limpia y que yo no pensaba cubrirla. No añadí detalles innecesarios. No hizo falta. El tercer movimiento fue el más duro para ella y el más fácil para mí. Cambié las contraseñas de todas las cuentas compartidas, abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y trasladé allí mi nómina. No dejé a Marta sin dinero ni toqué nada que no fuera legalmente mío, pero dejé muy claro que la etapa de comodidad automática se había terminado. Cuando se dio cuenta y me preguntó qué estaba pasando, le respondí mirándola a los ojos, sin sarcasmo ni enfado. No te estoy castigando, le dije, estoy dejando de facilitarte una vida que ya no compartes conmigo. Si has tomado decisiones sola, ahora te toca asumirlas sola también. Intentó discutirlo, me dijo que era injusto, que no era el momento de hacer eso, que estábamos en medio de un proceso. Le respondí que precisamente por eso lo hacía ahora, porque no iba a esperar a que ella reorganizara su vida con otro hombre mientras yo seguía sosteniendo la estructura. No gritó. Se quedó callada, y por primera vez desde que empezó todo, la vi incómoda de verdad. No triste, no arrepentida, incómoda. Como alguien que empieza a darse cuenta de que las decisiones que tomó en silencio empiezan a tener efectos visibles. La última parte de todo aquello fue la más personal. No la hice por ella, sino por mí. Un sábado por la tarde, mientras los niños estaban en casa de unos amigos, me senté con Marta en la cocina y le dije que había hablado con el abogado y que iba a iniciar los trámites de separación la semana siguiente. No le pedí opinión ni aprobación. Se quedó mirándome y me preguntó si no había posibilidad de arreglarlo, si no podíamos ir a terapia, si no estaba yendo todo demasiado rápido. La escuché sin interrumpirla y luego le respondí con la misma calma que había usado en las semanas anteriores. No voy a competir con nadie por mi sitio, le dije. No voy a sentarme en una consulta para que me expliquen por qué decidiste acostarte con otro en lugar de hablar conmigo. No estoy enfadado, Marta, pero tampoco estoy dispuesto a reconstruir algo que tú rompiste sin pensar en las consecuencias. Ya has hecho tu elección. Ahora me toca hacer la mía. Esa noche lloró. Lloró de verdad, sin discursos ni excusas, lloró porque empezó a entender que aquello no era una crisis pasajera ni una discusión más, sino un punto de no retorno. Yo no sentí alivio al verla así, tampoco culpa.
Sentí algo parecido a la certeza, a saber que había hecho lo que tenía que hacer aunque doliera. Me fui a dormir al dormitorio y la dejé en el sofá, no por crueldad, sino porque ya no tenía sentido fingir cercanía donde no la había. La venganza no fue un golpe espectacular ni una escena memorable para terceros. Fue una serie de decisiones firmes, silenciosas y muy concretas que le quitaron la comodidad de engañar sin pagar ningún precio. No la insulté, no la expuse públicamente, no le quité nada que no fuera justo. Simplemente dejé de sostenerla mientras se iba con otro. Y eso, para alguien que estaba acostumbrada a tenerlo todo bajo control, fue mucho más duro de lo que esperaba. Después de presentar la solicitud formal de separación, la dinámica en casa cambió por completo. Marta no discutía, no planteaba objeciones, no intentaba negociar. Se limitaba a cumplir con lo básico, como si ya hubiese asumido que no había nada que salvar. Dejó de dormir en el sofá y empezó a pasar más noches fuera, sin dar explicaciones. No se molestaba en fingir que estaba en casa de su hermana o en casa de una amiga. Simplemente se marchaba con una bolsa pequeña, me decía que volvería al día siguiente y se iba. Yo tampoco le preguntaba. No por indiferencia, sino porque ya no tenía sentido hablar con una persona que había desconectado emocionalmente de esta casa hacía tiempo. Los niños notaban que algo pasaba, aunque intentábamos mantener la rutina. A veces preguntaban por qué mamá no estaba por la noche o por qué no comíamos todos juntos, y yo les decía que estábamos atravesando una etapa complicada, que pronto hablaríamos con ellos en serio, pero que no era culpa de ellos. Lo entendían a medias, como lo entienden los niños, con esa mezcla de intuición y silencio. El día que firmamos los primeros documentos en la notaría fue la confirmación de que todo lo que había sido nuestra vida común ya no lo era. Entramos juntos, sin hablar, con los papeles en la mano y la mirada puesta en la pantalla de nuestros móviles. El trámite duró 20 minutos. El notario fue educado, profesional, casi robótico. Leyó los puntos, nos pidió los DNI, explicó el procedimiento y al final nos hizo firmar uno a uno todos los apartados del documento. Cuando terminamos, Marta salió antes que yo sin decir nada. No me esperó en la puerta, no me preguntó si quería tomar algo para hablar, simplemente se marchó y la vi alejarse caminando deprisa, con las llaves del coche en la mano. Esa noche me senté con los niños y les conté la verdad. Sin detalles que no necesitaban, sin discursos largos, sin frases vacías. Les dije que mamá y papá ya no iban a seguir siendo pareja, que no era algo que ellos hubieran hecho mal, que los dos los queríamos muchísimo y que íbamos a organizarnos para que siguieran viéndonos a los dos, pero que íbamos a vivir separados. Mi hijo mayor, que tiene 9 años, se quedó callado y luego preguntó si eso significaba que ya no íbamos a ir todos juntos a la casa rural de verano. Mi hija, de 7, empezó a llorar en silencio. No hice nada heroico ni especial, los abracé y estuve con ellos hasta que se durmieron. Fue la primera vez en mucho tiempo que no pensé en Marta mientras lo hacía. No sentí tristeza por haber perdido a alguien. Sentí tristeza por ellos, por ver cómo dos niños que no entienden de relaciones tenían que adaptarse a una decisión tomada sin contar con ellos. Una semana después Marta me pidió hablar a solas. Fue un sábado por la tarde, aprovechando que los niños estaban en una excursión con sus tíos. Quedamos en casa, en la cocina, cada uno con su taza de café delante, como si estuviéramos negociando una herencia. Me dijo que quería aclarar las cosas, que no por reconciliación, sino por respeto. Le dije que adelante, que la escuchaba. Me explicó que llevaba mucho tiempo sintiéndose desconectada, que al principio pensó que era una etapa, que se le pasaría, pero que luego empezó a darse cuenta de que lo que sentía por mí ya no era lo mismo. Dijo que había intentado forzarse, que había hecho planes, que había imaginado escenarios donde todo volvía a funcionar, pero que no le salía. Luego me dijo que aquel hombre no era el culpable de nada, que apareció después,
cuando ella ya estaba en ese punto, que no fue una decisión impulsiva ni un capricho. Que necesitaba sentirse viva, escuchada, importante. Le respondí que no iba a entrar en debate sobre cómo gestiona cada uno sus crisis personales. Que yo también había tenido momentos difíciles, que también hubo etapas en las que sentí que todo era rutina, que había días en los que no la soportaba. Pero que nunca se me pasó por la cabeza resolverlo metiéndome en una historia paralela sin decírselo, que yo no entendía las relaciones como una fase que uno abandona cuando no le estimula. Que si de verdad se sentía así, lo correcto habría sido sentarse conmigo y decirme que no podía más. Me miró sin decir nada, como si ya esperara esa respuesta, como si la tuviera preparada desde hace tiempo. Entonces le pregunté si seguía viendo a ese hombre. Me dijo que sí, pero que no vivían juntos ni lo tenían todo claro, que era una relación en construcción, que no estaba segura de nada todavía. Le dije que no era mi problema, que ella podía estar con quien quisiera, pero que a partir de ese momento, cualquier decisión que afectara a nuestros hijos debía ser hablada conmigo y no con él. Me dijo que por supuesto, que jamás se le ocurriría involucrarlo en esas decisiones. La conversación duró casi una hora, fue seca, sin abrazos, sin promesas, sin miradas cómplices. Cuando terminó, se levantó, me dio las gracias por escucharla y se fue. Yo me quedé recogiendo las tazas, lavando los platos, sacando la basura. Como si acabara de recibir en casa a un técnico del gas que había venido a revisar la instalación. Esa noche no dormí mal. Por primera vez en muchas semanas me dormí sin pensar en lo que había perdido, sino en lo que venía ahora. Ya no era una etapa de dolor ni de venganza, era una fase de organización. Quedaban cosas por cerrar, faltaba establecer el calendario de custodia, decidir qué hacer con el piso, si venderlo o ver quién se lo queda. Pero el proceso ya no tenía carga emocional. Era como desmontar una estructura que ya no se usa, pieza por pieza, con cuidado, sin rabia, sin nostalgia, solo con la certeza de que ya no sirve y hay que dejar espacio para lo que venga después. La última conversación que tuve con Marta antes de mover mis cosas fue breve. Le dije que iba a irme de casa en cuanto tuviera el nuevo piso listo, que los niños seguirían viniendo una semana conmigo, otra con ella, y que todo lo relacionado con ellos quedaría por escrito en el convenio, para evitar discusiones. Ella me dijo que estaba de acuerdo, que lo entendía, que haría lo posible por facilitar las cosas. No me abrazó, no lloró, no me pidió perdón. Y eso me confirmó que todo estaba donde tenía que estar. Cerrado. Ahora mismo estoy en casa de mi madre mientras termino los trámites para alquilar el nuevo sitio. Estoy cansado, no tanto físicamente, sino de todo lo vivido. Pero al mismo tiempo, por primera vez en meses, siento que tengo el control de mi vida. No estoy esperando explicaciones, no estoy buscando señales, no estoy analizando frases ni movimientos. Solo estoy enfocándome en lo mío, en los niños, en el trabajo, en volver a tener una rutina donde nadie finge querer estar donde no quiere. No sé si Marta acabará con ese hombre o si terminará buscando otra cosa. No me importa. Ya no es mi historia. Lo que me importa es que yo decidí no quedarme a ver cómo me iban quitando el sitio poco a poco en mi propia vida. Y eso, en este momento, ya es suficiente. Hace 2 semanas firmamos el convenio regulador ante el juez. Fue en la sala de familia del juzgado número 3, en un edificio viejo del centro que huele a papel húmedo y aire acondicionado mal calibrado. Marta y yo llegamos por separado, como ya venía siendo costumbre. Ella con su carpeta de documentos y una chaqueta demasiado formal para la temperatura que hacía, y yo con una mochila donde llevaba lo básico por si luego tenía que pasar por casa de mi madre. No cruzamos más que un saludo mínimo, ni una palabra de cortesía, ni una pregunta sobre cómo estaban los niños. Nos sentamos en sillas distintas, lejos, cada uno esperando que nos llamaran.
La abogada que llevábamos los dos, porque decidimos hacerlo por la vía rápida y sin peleas legales, fue quien nos avisó de que faltaban pocos minutos. Entramos sin mirar alrededor, sin contacto visual, sin nada que indicara que habíamos compartido más de una década de vida. El juez fue directo, leyó el acuerdo, confirmó que ambos lo entendíamos, que asumíamos las condiciones pactadas y que no había coacción por ninguna de las partes. Marta dijo que sí con la cabeza, sin levantar la vista del suelo, y yo dije que sí en voz alta, firme, sin emoción. Al salir, la abogada nos felicitó por haberlo llevado con madurez, por no haberlo convertido en un campo de batalla. Le di las gracias por su trabajo y le deseé suerte. Marta le dijo que le escribiría si necesitaba alguna aclaración más adelante. Luego nos quedamos solos, fuera del edificio, bajo el sol de mediodía. Ella tenía el coche aparcado en la otra calle. Yo iba a pie. Me miró por fin, y durante unos segundos no dijo nada. No parecía que fuera a despedirse con una frase impactante ni con una petición inesperada, solo tenía cara de cansancio. Gracias por no hacer esto más difícil, dijo ella al final. Podrías haberme hecho la vida imposible y no lo hiciste. No lo hice por ti, le contesté. Lo hice por los niños, por mí y porque no me da la gana parecerme a lo que tú hiciste. No hubo reproche en mi tono. Solo un recordatorio claro. Ella asintió, como aceptando la frase, y volvió a decir gracias. Después se giró y se fue andando hacia su coche. Yo me quedé allí parado unos segundos, mirando a la gente que pasaba sin saber que acababan de ver a dos personas firmar el fin de su historia. Volví a casa de mi madre en bus. El nuevo piso aún no estaba listo y no tenía ganas de comer fuera. Mi madre me recibió con un plato de lentejas que había dejado preparado en la olla express. Me senté, comí en silencio, respondí con monosílabos a sus preguntas, y luego subí a la habitación que ahora uso como refugio hasta que me entreguen las llaves del alquiler. Esa noche me desperté a las 3 de la madrugada sin saber por qué. No era ansiedad, no era pesadilla. Era como si el cuerpo por fin entendiera que algo había cambiado definitivamente. Me levanté, me serví un vaso de leche y me senté en la cocina a mirar por la ventana. No pensé en Marta. Pensé en mí. Pensé en los años que estuve metido en una relación que funcionaba por inercia, en lo ciego que estuve a los pequeños signos, en lo poco que me cuidé mientras trataba de mantener todo en pie, en cómo confundí paz con indiferencia y rutina con estabilidad. No sentí tristeza. Sentí claridad. No de esa que te inspira a empezar algo nuevo, sino de la que te obliga a ver lo que eras sin autoengaños. Desde que todo estalló he aprendido cosas que no quiero olvidar. He aprendido que nadie es indispensable si no se comporta como tal, que no importa cuánto tiempo lleves con alguien si esa persona ya no está presente, que el respeto no se mide solo por lo que uno dice, sino por lo que no hace cuando cree que no lo estás mirando. He aprendido que la fidelidad no es solo una cuestión de cuerpo, sino de intención, de lealtad silenciosa, de no abandonar cuando la comodidad se vuelve escasa. He aprendido que perdonar no significa seguir, que entender a alguien no implica justificarlo, y que poner límites tarde es mejor que no ponerlos nunca. Ahora estoy esperando la mudanza. Los niños vendrán conmigo una semana sí y una semana no. Ya conocen el piso nuevo, eligieron sus habitaciones y dibujaron cómo quieren que sea la decoración. Me obligan a pensar en colores, en cojines, en lámparas de pie, en cosas que nunca me importaron. Y me hace bien. Me conectan con el presente. Les expliqué que cada casa va a tener sus reglas, que no se trata de competir con mamá ni de tener dos mundos distintos, sino de que cada uno pueda vivir tranquilo sin esconderse. Ellos lo entienden como pueden, y yo me esfuerzo en que sientan que no han perdido a nadie, que seguimos estando, solo que de otra forma. No sé si voy a estar solo mucho tiempo. No tengo prisa por empezar otra relación.
No quiero meterme en otra historia solo por llenar el vacío. No tengo intención de salir a buscar lo que no necesito. Lo único que me importa ahora es recuperar una versión de mí que dejé abandonada en algún punto entre las discusiones calladas y la cena sin conversación. Estoy saliendo más con amigos, retomando cosas que había dejado. Nada extraordinario, solo normalidad bien elegida. Una cerveza en un bar sin mirar el reloj, una tarde con los críos sin estar pendiente del móvil, una noche en casa sin que el silencio pese. Marta sigue en su vida. A veces la veo cuando viene a recoger a los niños o cuando los trae. Las conversaciones son prácticas, frías pero educadas. No hay tensión, pero tampoco complicidad. Es una relación de manual. Me parece bien. Prefiero eso a fingir cercanía. No sé si ella se arrepiente, si le va bien con ese hombre o si ya está pensando en otra cosa. No me interesa. Su historia es suya. La mía ya no tiene espacio para ella. A veces me preguntan si la echo de menos. Y la verdad es que no. No a ella como es ahora. Echo de menos lo que fuimos, pero no de forma idealizada. Echo de menos las cosas buenas, las risas en vacaciones, los domingos por la mañana, las miradas que decían cosas sin hablar. Pero también tengo claro que eso ya no existe, que se rompió cuando alguien eligió salirse sin avisar. No se trata de odio ni de rencor, sino de aceptar que uno no puede mantener algo vivo si el otro lo desconecta por dentro. Así terminó mi historia con Marta. No con gritos, no con un portazo, no con un escándalo, sino con una secuencia de decisiones silenciosas que fueron cerrando puertas una a una hasta que ya no quedó nada por donde pasar. Me costó verlo al principio, me dolió aceptarlo, pero ahora que todo ha terminado, lo único que siento es una mezcla rara de alivio y madurez. Porque duele, sí, pero también te libera. Porque no todos los finales son tristes. Algunos solo son necesarios.